Estamos en la palabra de Dios. Gracias, señor director, por ponernos al aire y permitirnos compartir lo que más nos gusta en la vida, que tiene que ver con compartir lo que creemos es verdaderamente eficaz. Lo que Dios dice, su palabra, tiene en los corazones de los que la reciben efectos transformadores. Con el pastor Norberto Carlini, quien nos acompaña en este programa, como suele hacerlo, veníamos conversando antes de comenzar el programa de cómo Dios transforma, de vidas que parecían absolutamente descartadas socialmente, como la palabra de Dios cuando penetra en ese corazón transforma, porque es eficaz para esto, trae vida en sí mismo. Y bueno, seguramente para usted hoy también hay de parte de Dios una palabra transformadora. Norberto, bienvenido. Gracias, Pablo. Una alegría otra vez estar juntos. ¿Cómo va la vida? Contame un poco de vos. ¿Cómo estás en estos días? Bien, bien, gracias a Dios, bien. No miro la vida desde la tribuna, estoy metido... Siempre muy activo, Norberto. Muy activo, gracias a Dios. Y me mantiene bien estar Y claro, sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Muy bien. Evidentemente, con muchas responsabilidades, no, atendiendo una congregación numerosísima como es la de Santuario de Fe, y además una responsabilidad sobre otras obras. Así que eso no te da tiempo demasiado como para entretenerte en cuestiones menores, ¿no? Así es. Y mirá, cuando yo estaba pensando que venía una etapa donde, bueno, ya tiempo de jubilarme, 50 años de pastorado, ya dedicarme a otra cosa, y el Señor viene con nuevos desafíos. Qué bárbaro. Una vez un amigo mío me dijo, vos tenés la unción de Caleb, que a los 85 años salió a buscar el monte. Y bueno, no sé, pero algo dentro de mí me tiene muy inquieto, que no puedo bajar los brazos. Qué bueno, y no debés. Y más, mirá, vos sabés que tengo muchos amigos afuera, en el exterior, especialmente unos amigos en Europa, Estados Unidos y en Italia especialmente. Mira, Roberto, venite, ya tan tiempo que te veo. Vení a disfrutar. Claro, disfrutar un poquito. Claro, y yo estaba empezando los tallarines italianos, que yo descanse al lado de un lago. Y yo digo, Señor, ¿cómo yo voy a salir de una tierra de Argentina donde hoy estamos peleando los desafíos más grandes, donde estamos orando y peleando batallas espirituales para que nuestra tierra no sea usurpada por el mal, por el maligno, y poder levantar a Cristo y levantar la obra de Dios, porque la única esperanza es el Señor. Y digo, ¿cómo me voy a ir? Mientras tenga fuerza, seguiré luchando y trabajando y haciendo lo que tengo que hacer junto a otros. Me hiciste acordar al legendario William Booth, que en sus últimos, era muy, muy ancianito, y hay un discurso fabuloso que está el audio de él diciendo, mientras haya todavía un alcohólico en las calles, mientras esté un delincuente entrando y saliendo de las cárceles, yo seguiré luchando. Qué lindo. Lucharé. Sí. Esa vocación está ahí, y la verdad que pensar en otra cosa para la vida de un guerrero como vos es medio difícil, ¿no? Decir, ¿verdad? No, me voy a dedicar a qué cosa más interesante y más apasionante que predicar el Evangelio. Reposo eterno lo tendré en la gloria, pero mientras atente acá. Ya va a llegar. Así va a llegar. Norberto, ¿qué podemos ofrecer hoy en el menú de palabras? Mirá, justamente me venía inquietando en el día de hoy una palabra que es muy, muy difícil para mí explicarlo para una audiencia que tal vez no está muy acostumbrada a tocar estos temas. Vos sabés que la problemática del ser humano tiene varios niveles. A veces tocamos solamente a la gente que tiene problemas, tiene tristeza, pena o enfermedad, pero hay un área donde no lo tocamos y a veces nosotros lo calificamos con un calificativo diciendo, no, este ya está loco, ya la cabeza se le fue para otro lado. Y nosotros ignoramos, y muchos profesionales y la ciencia a veces no habla mucho del tema, de que hay situaciones que el ser humano vive que van más allá de sus controles o desvaríos mentales o su enfermedad, que a veces lo catalogan, bueno, esto es una enfermedad psiquiátrica,
que no es de la mente, es un problema puramente espiritual. Y lo dice la Biblia, por eso lo decimos nosotros. La Biblia lo califica como endemoniado, o sea, una persona que está bajo la posesión de un espíritu demoníaco. Es la persona que quiere hacer lo bien y no le sale. No puede, ¿no? Y lo que no quiere hacer, eso hace. Está controlado. Hay una fuerza de control adentro de ello que otro día podríamos hablar del tratar por qué esa persona ha recibido a esa influencia. Llega a eso. Simplemente persona que hoy lo quiero mencionar por algunos minutos, de la persona que vive en esa realidad. Hay un ejemplo bíblico en el libro de San Mateo, capítulo 8, que habla de dos hombres que vivían en la ciudad de Gadara, lo llaman por eso los endemoniados de Gadareno, que vivían, fíjate la característica, vivían en los sepulcros, en los cementerios. Dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La Biblia nos habla de otro endemoniado que dice que lo querían atar con cadena y con grillos y la rompía. Era una, como dice acá, eran feroces, una fuerza feroz. Dice el verso 29 que cuando lo vieron a Jesús, ellos, los demonios, comenzaron a hablar a gran voz y le dijeron: Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. No eran las personas que hablaban, eran los demonios que estaban dentro de la persona, porque Jesús no va a atormentar a nadie, Él viene a salvar, a redimir y a sanar, pero los demonios se daban cuenta que Jesús lo iba a expulsar de ese cuerpo para que esa gente entrara en cordura. Hay muchas experiencias, hoy nosotros también lo vemos, de personas que bajo esta influencia demoníaca hacen cosas incontrolables, lo perturban, lo atan, personas que han hecho pactos con sectas, con trabajos de brujería, de hechicería. Y desgraciadamente, cuando caen en esas redes, hay una fuerza muy poderosa que es una llave o una cadena que los liga a la persona, que por lo general comienzan con cuestiones de enojos, de ira contra otras personas, y es la falta de perdón y el odio que tiene en el corazón que mantiene calentito al demonio dentro del corazón. Estás diciendo algunas cosas muy interesantes, Norberto. Estás hablando de algo que habilita de alguna forma este tipo de influencia. Así es. Estás hablando de enojos, de odios. De odio a personas, maldiciones que uno ejecuta sobre personas. Y cuando eso abre como una puerta, abre una puerta cuando uno espiritual. no está fortalecido en Dios, no sabe cómo defenderse de esto, el enemigo toma ocasión. Y hay distintos niveles espirituales de posesión demoníaca, que hay personas que son muy pasivas, pero están bajo influencia demoníaca, pero hay personas que los llevan al suicidio, hay personas que matan a otro, hasta produciendo cosas incomprensibles de niños poseídos por espíritu de demonio que reciben voces que le dicen que se tire del balcón, que se tire del techo, o personas que reciben voces internas que le dicen tenés que matar a fulano y se vuelven incontrolables. Otros, como en este caso, son violentos en gran manera y destructivos a tal punto que no lo podían contener. Los demonios cuando hablan sabían que Jesús se especializaba en echar fuera a los demonios, pero ellos, sabiendo que el único lugar que se puede manifestar es en un cuerpo, necesitaban un cuerpo donde vivir. Y entonces mira lo que le dicen los demonios. Estaban paseando lejos un hato de cerdos, de muchos cerdos. Otro pasaje dice que eran como 2000 cerdos. Los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, le dijeron a Jesús, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y Jesús se lo permitió y le dijo: id.
salieron ellos los hombres endemoniados y dice que se fueron a aquel hato de cerdo y aquel hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en el agua todos los cerdos. Es increíble que los demonios necesitan la expresión para su manifestación de un cuerpo. Cuando entran en un cuerpo, la gente ni se da cuenta, aunque luego con el tiempo se da cuenta que esa fuerza dominante, que no sabe cómo llamarla, tiene que ver con un espíritu que no es de Dios, ni nada tiene que ver con algo natural de la persona. Bueno, termina la historia diciendo que los que lo apacentaban huyeron despavoridos, Sí, claro. pero lo notable es que en el verso 34 dice que la ciudad salió al encuentro para ver qué había pasado y era Jesús que había liberado a los endemoniados. Lo vieron, otro pasaje que cuenta la historia, lo vieron en sus juicios cabales, ahora los endemoniados, pero sin embargo la ciudad le pidió a Jesús que se vaya. No podían soportar ver eso que estaba pasando. Tal vez lo vieron como una pérdida, la muerte de los cerdos y demás, pero no se dieron cuenta del bien que Jesús había hecho liberando a esas personas. Cuento una historia real de lo que pasó para tomar una palabra que el Señor habla más adelante en el capítulo 12 de Mateo, cuando el Señor hace una alegoría y una enseñanza sobre estas experiencias que lleva como título El espíritu inmundo que vuelve, 12:43 del mismo libro de Mateo. Y el Señor explica estas palabras. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Cuál es el lugar para encontrar reposo que no lo haya? Son los cuerpos. Son aquellas personas, porque fíjate una cosa, que la Biblia dice que nosotros somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Ahora el diablo, que es un imitador de Jesús y que quiere parecerse a él en cualquier manera, él también utiliza el mismo sistema, pero usa a las personas para que sean templo del demonio, aquel que le abrió la puerta a través de una de estas manifestaciones que hablábamos recién, porque él quiere habitar en el cuerpo como Jesús habita por la fe en nuestros corazones. Los demonios que están fuera buscan un lugar donde habitar. ¿A dónde es el primer lugar que van a habitar? ¿O que buscan habitar? Dice la palabra de Dios. Dicen entonces los demonios, volveremos a nuestra casa. Vuelven a la casa donde estaban ellos. ¿Cuál era la casa donde estaban ellos? Al cuerpo donde fueron liberados. Tal vez en el tiempo de Jesús estos gadarenos, o en este tiempo, personas que fueron liberadas de uno de esos espíritus de demonios, fueron libres, pero el diablo, como pasó con Jesús en el desierto, de tiempo en tiempo vuelve. Y el demonio dijo, voy a volver a mi casa donde yo estaba, de donde salí, dice. Y cuando llega, resulta que la encuentra desocupada, barrida y adornada. Esto tiene que ver con una obra que el Señor ha hecho en la vida de aquellos que fueron liberados. Porque una persona que fue liberada de un demonio, no solamente fue libre, el Señor hace un trabajo y un proceso de limpieza, la adorna con bien, la llena de su gloria, por eso dice que la adorna, y la desocupa totalmente de toda influencia espiritual. Pero ¿qué pasa? Uno dice, qué lindo, está la casa vacía, está adornada y está barrida. Qué lindo podemos ver la obra de Dios. Pero mire lo que hace el demonio. Dice, entonces cuando la encuentra en estas condiciones, va y toma consigo a otros espíritus, a otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta generación mala, dice el Señor.
Ahora, ¿qué significa esto? ¿A dónde está la clave de este pasaje? La clave está cuando nosotros hemos experimentado una liberación de algo que veníamos atrayendo en la vieja vida, que luego en la vida espiritual nos dimos cuenta que era una influencia demoníaca, que tal vez se entró por las prácticas de nuestra vieja vida de ignorancia, porque cargamos tanto tiempo con rencor y odio hacia un ser querido o alguien que nos dañó, y esa posesión demoníaca que estaba tranquilo en nosotros, cuando venimos al encuentro con Jesús, como fueron los gadarenos, el Señor nos libera, limpia nuestra casa, la barre de toda suciedad e inmundicia y la adorna con las cosas bellas que el Señor tiene, con su paz, con su amor, con su presencia. Ahora, ¿qué pasa? Satanás vuelve a través de sus demonios a ver cómo está la casa. Y dice que la encuentra vacía. Está limpia, está adornada, pero el dato vacía. ese de vaciedad, ¿no? Cuando ve que está vacía, dice el demonio, acá tengo una gran oportunidad. Pero él no, ¿qué hace? Que es una de las estrategias de los espíritus inmundos. Van y buscan refuerzo a otros 7 espíritus que también, como él, están andando en lugares secos y buscan un lugar de habitación. Y dice que vienen y se incorporan otra vez en ese cuerpo, a donde llega a estar el postrer estado de esa persona peor que el primero. Ahora, ¿por qué la persona, el demonio vuelve y por qué entra? Número 1, porque el demonio vio que la casa está vacía. Hay lugar. ¿Y por qué está vacía? Acá hay un ejemplo y una experiencia que nosotros podríamos tomar de lo que hoy vemos en nuestra vida permanente. Hay personas que vienen al Señor y Dios hace una obra extraordinaria de la cual sorprende a propio y extraño. ¿Cómo puede ser que una persona que sufrió toda una vida de dolor, de enfermedad, de angustia, de tristeza, de rencor, en una sola noche viene a un encuentro con Dios y el Señor lo libera, lo cambia, lo barre, lo limpia, lo transforma totalmente y la persona se va y dice, gracias a Dios soy una persona nueva, y se olvida de todo? Dejó Y efectivamente está liberada. Está liberada, está limpia su casa, porque ahora viene a disfrutar de algo que no disfrutaba antes, de una paz, Claro. de un gozo. Ahora tiene dominio propio, ya no le maneja mal la vida como antes. Pero ha perdido la sabiduría y el conocimiento de que en la casa tiene que haber un guardián, tiene que haber una presencia. ¿Viste cómo se está dando en el caso hoy presente con las casas que se toman? Las usurpadas. La usurpada. Claro. Se vacía una casa, lo primero que hace alguien, no dejemos a alguien adentro para que cuide, Sí, señor. porque casa vacía es propia a ser usurpada. En la vida espiritual acontece lo mismo. Cuando el diablo se va o el demonio se va de esa vida, se va con bronca, con rencor, porque uno más Estaba poderoso cómodo que él ahí. lo echó y estaba cómodo. Y dice que él vuelve a su casa donde él vivía, la siente como propiedad propia, quiere volver a ver si puede volver a habitar en ella y se da cuenta que ahora al encontrarla vacía es la gran oportunidad. Entonces la lección que yo quiero compartir para la gente, número 1, es hablarle con total confianza en la experiencia que tenemos a la luz de la Escritura y lo que estamos viviendo nosotros hoy más que nunca en estos días. Hay personas que están pasando por problemas muy graves en su vida y están cansados de ir a médicos, a psiquiatras, a psicólogos y no encuentran el problema. Sabe que cuando hay un problema espiritual no hay medicina que llegue al problema espiritual. Puede haber consejos buenos que tocarán el alma, habrá medicamento que pueda tocar el organismo físico, pero el espiritual no hay ningún medicamento que lo toque. Solamente el Señor tiene poder para tocar esa área en la vida del hombre. Un solo encuentro con el Señor puede transformar y cambiar la vida. Y sacar toda esa basura que hay en el corazón, la arranca el Señor y la saca fuera. Esa es la primera cosa que quiero decir. No sigas dando vuelta para ser libre de todo lo que tienes adentro, que tú sabes,
si no vas al Señor, porque el Señor es la respuesta para lo que necesitamos. La segunda cosa que quiero mencionar es que una vez que nosotros somos liberados, asegúrate que esa casa esté ocupada. Porque lo único que va a ayudarnos a que otra vez no caigamos en el problema, que no caigamos otra vez en el sufrimiento y en el dolor, que un espíritu venga a dominarnos, es que esa casa esté llena ¿de qué? Llena de la presencia de Dios. Que se sienta el perfume y la fragancia del Señor. Que se pueda sentir dentro la habitación de Dios. Porque Jesús dijo que Él ya no habita más en templo hecho de mano de hombre, lo dice el apóstol Pablo, sino que era decidido habitar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y yo le puedo asegurar que cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, el demonio no se acerca. ¿Por qué cuando vio la casa vacía fue volando a buscar otros compañeros para que vengan a vivir dentro? Porque la encontró vacía de la presencia de Dios. Si hubiera estado la presencia de Dios habitando allí, ni se hubiera acercado el demonio. Entonces esto vaya para los creyentes que experimentaron una liberación grande en su vida. Asegúrase para que no venga un ocupa a tomarle la propiedad que Dios ha limpiado, ha barrido y ha adornado, y que vuelva otra vez. Porque lo peligroso y lo triste, que cuando uno vuelve atrás, después de haber experimentado una cosa tan grande como esta, es que, como dice la Escritura, el postrer estado de la persona será peor que el primero. ¿Por qué peor? Porque si un demonio te causaba tantos problemas, 7 demonios más te van a causar muchos más problemas. ¿Qué nos asegura a nosotros con todo esto? Es que tengamos la seguridad de vivir asegurado en Cristo. A veces uno dice, somos fanáticos cuando hablamos que lea la Escritura, que ore, que se llene de la presencia de Dios, que no deje de concurrir a la iglesia donde uno ahí se edifica, donde va a adorar a Dios. Todo eso es parte del proceso, donde el Señor está llenando cada día más de su presencia espiritual. Y más quiero decir con respecto a esto. Así como hay un espíritu, que la Biblia lo llama demonio, con todas sus manifestaciones, hay un espíritu que es santo, que es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos llena con su presencia, pero también nos llena con su Espíritu Santo, que inunda toda nuestra vida, y eso produce una cobertura espiritual en nuestros corazones, que es lo único que nos asegura, Pablo, de que el enemigo no vuelva a entrar nunca más a dominar nuestra vida. Por eso la vida con Cristo es una vida de relación constante, dinámica. Siempre recuerdo un joven que había sido librado de unos espíritus inmundos que lo manejaban y no podía dejar de drogarse. Y que vivió por mucho tiempo con ese padecimiento, y cuando viene a Cristo, cuando se encuentra con el Señor Jesús, se produce en él algo que no lo había logrado ni con centros de rehabilitación, ni con tratamiento psiquiátrico, ni con nada. Fue liberado. A los pocos meses estábamos en la puerta de nuestro lugar de encuentros, y la cara cambiara, un rostro alegre, se venía, me saludaba, y yo noté raro el saludo, raro, extraño, porque era un saludo de despedida. Se estaba despidiendo en ese saludo, agradeciendo todo lo recibido y todo lo bien que ahora estaba, pero la idea que él tenía era que ahora sigo con mi vida. Claro, porque estoy libre, lo que buscaba. Claro. Ya estoy. Y yo le dije, pero pará, no hagas eso, no hagas esa locura. Claro. Porque el muchacho había entendido, Dios ya me sacó esto que yo no podía manejar, y ahora hago mi vida como creo que deba vivirla, con lo que entienda, como sea. Y a lo que se expuso es exactamente a esto que está narrando
nada más ni nada menos que el Señor Jesús, es el que Claro. está hablando y explicando el peligro que eso significa, Así es. un peligro real, concreto, verificable en la experiencia, que la persona que abandona su fe, que deja que otras cosas ocupen el interés de la vida, que no sea el Señor, a lo que se exponen es a la presión tan fuerte, porque fíjate que acá dice que el que se va vuelve con 7 peores, o sea, está hablando de diferentes categorías de demonios, donde hay situaciones todavía más complejas. Por eso su estado va a ser peor que el Claro, primero. claro. Vuelve con fuerzas espirituales de maldad poderosas para volver a ocuparlo. No es para asustar. No, por supuesto. De eso no se trata esta charla. Se trata de decir, qué bueno que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Mira, ahora a la Sí. vuelta del corte quiero... No tenemos corte ya. Ah, ya lo tenemos. Sí, no, Listo, no. vamos por ahí. Hay una palabra hermosa, mira, acá que el Señor me la estaba poniendo para poder entender esto, lo que le pasaba a este muchacho también. La Biblia dice muy claramente en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjate contra quién es nuestra lucha. Contra principados, contra gobernadores de tiniebla de este siglo, contra huestes de maldad que son espirituales y que habitan en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha Sí. es espiritual totalmente. O hablabas de categoría. Es notable que ahí dice busca peores, o sea, Sí, hay peores. correcto. O sea, estuve en esta situación, pero ojo, hay posibilidades peores. Vos fíjate que acá habla de gobernadores de tiniebla, habla de huestes de maldad en las regiones celestes. Está hablando de distintos tipos de influencias espirituales que trabajan en nosotros y en el ámbito donde vivimos. A mí me llamó mucho la atención y lo que la gente ignora, y creo que este muchacho cometió ese grave error diciendo esto, porque cree que la vida la maneja uno. Ah. Nosotros ignorando la realidad de que tenemos una fuerza espiritual que cuando no lo tenemos el Señor, nos maneja y nos domina. Vos sabés que una vez estábamos trabajando, haciendo campaña, estábamos en Colombia, y me llamó la atención que en un lugar donde había ido yo, predominaba el alcoholismo. Y habíamos ido a un lugar donde veía, yo estaba esperando el autobús con mi compañero, y eran mesitas chiquititas, y conté en 2 muchachos que estaban tomando 17 cervezas. Ah, la. Y vos sabés cómo hacen, ellos te la traen y después la cuentan y te la cobran, no que se llevan la vacía, te cobran por lo que consumiste. Bueno, en ese ámbito, toda la gente, la mayoría, era el vicio del alcoholismo lo que predominaba. Fuimos a otro lugar y lo que predominaba la promiscuidad sexual, abundaba todo eso. Hueste de maldad en las regiones, pero desde el aire. Se ven como características comunes. Características. Como a nosotros hoy aquí en nuestro territorio, la violencia se está levantando. Sí, señor. O sea, detrás de esto que la violencia que se mueve, no es solamente lo que es político, o le buscamos una razón o porque no hay trabajo, es una fuerza espiritual predominante que cuando encuentra un ámbito donde habitar, hace de esas personas violentas. Entonces, que va más allá de una persona que tiene un carácter fuerte, que es violento. No. Hay una fuerza predominante en esa persona que tiene que ejercer esa violencia que va más allá a veces de su deseo, de su ánimo o de su propia capacidad de dominio. Entonces, cuando viene el Señor, Él nos libera de todo esto. Nos libera de todo esto. Es el único que tiene poder. Pero cuidado, cuando el Señor nos libera de todo esto, si nosotros no hacemos lo que sigue, ¿y qué es lo que sigue?
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Es posible estar Entonces, firme. lo que está diciendo el Señor, que cuando somos liberados de toda esta influencia, que cuando somos liberados de adentro, la influencia está. Había demonios que controlaban mi vida, pero ahora salieron. La influencia está. Y va a querer volver a mi casa. Pero si se encuentra con el olor de la presencia de Dios, cuando se encuentra con el Espíritu Santo dentro mío gobernando mi vida, cuando se encuentra que mi casa está llena de Dios, no va a poder entrar. Pero tristemente, personas como esta que dicen, no, ya vine, les agradezco a ustedes porque lo que me dieron, lo que recibí, y ahora me voy y voy a hacer mi vida, es muy peligroso. La idea del pastor Norberto, por supuesto, no es influir temor, sino al contrario. Es decir, hace falta una experiencia renovada y constante con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es el antídoto necesario para esas influencias que están, que van a insistir, que van a intentar ganar su corazón y su casa, pero que no tiene ninguna posibilidad si Cristo gobierna, si el Espíritu Santo está en usted. Nos tenemos que ir, Norberto, nos hemos pasado, Perdón. Pero la verdad, esto recién arrancaba. Volveremos, si Dios lo permite. ¿Cómo no? En un próximo programa con el pastor Norberto Carlini. Es tan lindo, tan saludable mirar la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.